Un cordial saludo, apreciado estudiante de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Continuando con los procesos de aprendizaje sobre el acondicionamiento de materias primas, profundizar un poquito sobre lo que se puede aplicar en las etapas de recepción, selección, desinfección y acondicionamiento de materias primas vegetales. Estamos hablando de frutas, verduras u hortalizas. Vamos a utilizar en el día de hoy nuestro simulador Virtual Plant, en donde vamos a profundizar un poco sobre los procesos u operaciones unitarias generales dedicadas al proceso de acondicionamiento de materias primas de origen vegetal. El flujo de procesos que ustedes pueden ver en este video consta del siguiente: una recepción, una selección, una desinfección, un enjuague, un secado, un empaque y un almacenamiento. Estas son las operaciones unitarias fundamentales de los procesos de acondicionamiento de materias primas de origen vegetal. Vamos a entrar una de estas etapas para identificar algunos equipos y algunos procesos generales con respecto a el manejo de estas materias primas. Vamos a iniciar entonces con el proceso de recepción. El proceso de recepción es el que se hace, puede ser en un centro de acopio o en un establecimiento donde hagan la transformación, en donde llega la fruta de manera ya limpia o preseleccionada del campo, sea de la zona de cosecha, y se dispone a dirigirse pues a una etapa de transformación, puede ser un empaque, un mínimo empaque, o más complejos como la elaboración de un jugo o la elaboración de un producto con mayor contenido de procesos o con mayor especificidad en cuanto a las técnicas de transformación. Entonces acá vamos a manejar simplemente son los aspectos básicos del manejo de la materia prima. Cuando llega la materia prima, una fruta o una verdura o una hortaliza, pues estas deben ser transportadas en canastillas o en recipientes que eviten el daño mecánico y que nos permitan hacer por una selección y una clasificación que puede ser por color, por tamaño, por forma, por grados Brix, por acidez, por el grado de dulzor o por calibre, de hacer una selección previa de este material, el cual va a ser dispuesto a otros procesos posteriores. Entonces, como tal, se utilizan estivas, se utilizan canastillas para poder hacer este proceso de recibo del material. En esta etapa de recepción se realizan todas las pruebas de plataforma correspondientes para determinar la calidad del producto. Pruebas de plataforma, la presencia de plagas como la mosca de la fruta cuando estamos hablando de frutas o verduras, o la presencia de daño mecánico por un mal manejo o manipulación de la materia prima en las etapas de cosecha, o incluso la presencia de material que no sea propio de la materia prima, como restos de piedras, vidrios, metales, pedazos de metal, cualquier riesgo físico que pueda tener este producto en su etapa de recepción dentro de las pruebas de plataforma. Entonces esta fruta, pues obviamente estamos aquí hablando de que se lleva pues a un proceso de transporte. Aquí se hace un proceso de selección y clasificación en una banda transportadora. Aquí estamos viendo pues en algunas frutas como tal, como les acabo de mencionar, pues se hace una prueba o se hace un proceso de selección y clasificación que hacen parte de los procesos de acondicionamiento de este tipo de material. Algunas variables críticas sobre las cuales ustedes deben de tener mayor cuidado es el calibre, los daños mecánicos y el grado de madurez de la fruta. Cuando de productos del área de Fruver,
es muy importante tener en cuenta estos tres criterios, ya que la mayoría de estos productos pues son altamente perecederos, tienen alto contenido de humedad relativa, eh, se cosechan en su punto óptimo de madurez algunos, se pueden cosechar en otros estadios de madurez y debemos de conservar las propiedades de ese producto como si todavía estuviera en la planta como tal o en el árbol como tal. Entonces debemos garantizar de que esa calidad esté presente en ese producto en las etapas de post cosecha. ¿Sí? Entonces en esa etapa de selección se utiliza un equipo que es una banda transportadora en donde se separa el producto por tamaño, por color, por calibre. Briggs también suele hacerse una prueba analítica, ¿no? En donde se utiliza un refractómetro, en donde se analizan los sólidos solubles o la cantidad de sólidos solubles que tenga la fruta, e igualmente se mira su acidez en caso del proceso productivo que vayan a identificar o a desarrollar. ¿Sí? Se hace también la separación de los materiales extraños que tenga la fruta o el producto hortofrutícola. Una etapa fundamental en los procesos de acondicionamiento de primas en el área de Fruver es la limpieza y la desinfección de esta fruta. ¿Esto cómo se hace? Esto se hace, puede hacerse en tanques de inmersión, como en este caso puede notar, este es un tanque de inversión en donde la fruta se dispone con un líquido, puede ser de detergente y desinfectante, y con apoyo de cepillos. Esto tiene unos cepillos de púas suaves, hacen que el producto pues elimine la suciedad incrustada como de tierra o algún material que tenga adherido a la cáscara o a la pared celular. Es importante tener en cuenta de que no todas las frutas, productos hortofrutícolas se limpian y se desinfectan de la misma manera. Por ejemplo, frutas que caracterizadas como polidrupas, por ejemplo, la mora, pues no puede ser llevada a procesos de limpieza y desinfección mecánicos porque es una fruta muy débil y prácticamente tenemos que generar otros procesos que nos garanticen la inocuidad de la fruta. Y eso lo tenemos que asegurar desde el proceso mismo de cosecha de este tipo de frutas. Hay otras que yo les puedo hacer el proceso de limpieza y desinfección con acción mecánica. Hay otras que yo simplemente puedo hacerla con inmersión. Otro ejemplo muy claro, los vegetales de hoja, tipo el cilantro, o los tallos como la cebolla o los tubérculos como la yuca, la papa, pues dependiendo de las características de ese material serán los procesos de limpieza y desinfección. Por ejemplo, para los vegetales de hoja se suelen utilizar sistemas de zarandeo en donde o bandas por zarandeo en donde por inmersión se le adiciona por inmersión el desinfectante o el detergente y por zarandeo pues hacemos el retiro de ciertas sustancias o ciertos materiales particulados adheridos a las hojas. ¿Por qué no se puede utilizar un cepillo? Porque por ser un vegetal de hoja es un vegetal que es muy débil y tiende a deteriorarse fácilmente con los procesos de manipulación mecánica. Luego de hacer la desinfección es importante hacer el enjuague y el secado, ¿sí? Se hace con agua limpia. ¿Para qué se hace el enjuague? Para retirar el desinfectante que tenga residual el producto. Hay algunos desinfectantes que retirarlos, hay otros que no hay necesidad de retirarlos porque son biodegradables. Entonces, ¿de qué depende que se haga enjuague o no? De la sustancia detergente o desinfectante que esté utilizando. Eso es muy importante en los procesos de acondicionamiento. Luego se hace un secado, en algunos productos se hace, en otros no. Se hace en un túnel de secado, en donde el producto pasa pues a la etapa pues como de secado
Y por último, pues estaría pasando a una etapa de empaque. Es muy, en algunas etapas, pues en algunos procesos, es muy probable que en esta etapa de preempaque o en esta etapa de empaque se haga un proceso previo de precortado. Ese precortado se utiliza para alimentos mínimamente procesados, y que son utilizados en algunas otras industrias. Entonces simplemente es en esas mesas pueden colocarse maquinarias como cubicadoras o procesadoras como tal de vegetales, que pueden ser o pueden ser de discos y que mm, reducen de tamaño, o cortan en diferentes formas, tamaños o dimensiones, los productos que vayamos a preempacar, a empacar, ¿sí? Entonces puede hacerse en la etapa de preempaque, pues hacer el proceso de... Es importante en esta zona de empaque, que es otra parte importantísima de los procesos de acondicionamiento de Fruver, que los procesos de empaque deben hacerse en condiciones de 100% inocuidad. Recuerden que todas las etapas de limpieza, desinfección, pretratamientos previos, con respecto al manejo de la materia prima. Pero si en la zona de empaque no manejo un buen proceso de higiene de superficies y equipos y zonas de proceso, todo el esfuerzo que yo haya desarrollado en etapas anteriores van a ser un problema, o van a ser una causa perdida con respecto al proceso de empaque. Entonces el proceso debe ser igual de inocuo e igual de garantista de la calidad del producto final antes de ser llevado al consumo final. ¿Sí? Recuerden que luego de empacado un producto yo ya no le puedo hacer nada más. Por último, se lleva a un proceso de almacenamiento. Este almacenamiento depende del que ustedes vayan a almacenar. A diferencia de una carne que uno la puede congelar a menos 18 grados o refrigerarla de 0 a 4 grados centígrados, lo mismo ocurre con una leche. Si una leche, la leche yo la debo estar manejando de 0 a 4 grados centígrados para evitar su daño. En las frutas y las verduras, el proceso de acondicionamiento en cuanto a las etapas de almacenamiento son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque depende de la fisiología del producto, o sea, de la constitución celular de ese fruto, de esa hortaliza, de ese tubérculo, del grado de respiración que tenga ese producto, serán las temperaturas de almacenamiento. Entonces, de hecho, es una de las, existen ya actualmente tablas de almacenamiento según el tipo de producto para definir, mira, es que un melón lo podemos almacenar a 8 grados centígrados y nos dura X días. Lo mismo ocurre con cualquier producto hortofrutícola. Entonces, es importante en los procesos de acondicionamiento que ustedes tengan claridad cuando estamos hablando de frutas y verduras, que eh, como tal el almacenamiento se debe investigar antes de realizar este proceso cuáles son las mejores condiciones en cuanto a temperatura, humedad relativa y flujo de aire de las cavas para poder garantizar de que el producto no me va a generar daños por frío, no se me va a poner oscuro por quemazón por frío, por pardeamiento enzimático, pardeamiento químico o por una excesiva transpiración del producto, un inadecuado manejo de la temperatura. En esta etapa es muy importante tener en cuenta todas estas series de recomendaciones para evitar de que el producto se me vaya a dañar en las etapas de posterior empaque. Esto se hace en, en procesos pues en cavas de almacenamiento y eh, los cuales son pues el de flujo continuo o flujo discontinuo, de ventilación forzada o no, y depende mucho pues como del sistema de acondicionamiento de la generación de frío.
Espero entonces de que este pequeño tutorial sea de gran apoyo para el desarrollo de la actividad 2, en la cual ustedes deben definir los criterios o los parámetros por los cuales ustedes tienen que hacer el acondicionamiento de las materias primas de un restaurante industrial en donde se manejan productos lácteos, cárnicos y vegetales. Deben de identificar cuáles son las etapas críticas de acondicionamiento de materias primas y cómo hacemos para controlar esas etapas de acondicionamiento. Cualquier duda o dificultad, estaré atento a darles la orientación necesaria. Muchas gracias por su atención y seguimos en contacto.